Las capas son una herramienta muy importante para organizar nuestros dibujos en AutoCAD, ya que funcionan como hojas transparentes en las cuales podemos ir colocando diferentes partes de nuestros dibujos y enseguida las podemos ocultar o las podemos hacer que se visualicen para mostrar lo que realmente interesa en un momento determinado. Así, por ejemplo, en un plano arquitectónico y nosotros nos interesa mostrar las instalaciones eléctricas, las instalaciones hidráulicas, las instalaciones sanitarias, pero hay momentos en que tanta visualización nos puede estorbar, entonces ocultamos algunas de esas partes del dibujo mediante el uso de estas capas y de esa manera se puede llevar a cabo una interpretación más fácil del dibujo. Vayamos pues a ver lo que son las capas, cómo crearlas, cómo configurarlas y cómo administrarlas. Para esto vamos a iniciar un dibujo nuevo, como lo hemos hecho tradicionalmente. Damos un clic en el botón grande, iniciamos el dibujo y enseguida utilizamos el comando Zoom, Enter, T, Enter, es decir, Zoom, opción todo, para establecer nuestra ventana de dibujo al tamaño más grande posible, de acuerdo a los límites que están establecidos. Para crear las capas, vamos a abrir el administrador de propiedades de capa y lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas es buscando en el grupo capas el botón grande que lleva precisamente el nombre de propiedades de capa. La otra forma es escribiendo el comando capa. Al dar enter se va a abrir el administrador de propiedades de capa. Y aquí nosotros podemos pues crear, eliminar, establecer la capa actual, etc. Tenemos 4 iconos aquí muy importantes. El primero de ellos es para crear una capa nueva. El segundo es para inutilizar la nueva capa. Vamos a crear una nueva capa, pero va a estar inutilizada en todas las ventanas. ¿Qué quiere decir que está inutilizada? Significa que aparte de que no va a estar visible, es una capa que no va a requerir recursos del sistema, porque AutoCAD cada vez que se hace un cambio en el dibujo, tiene que regenerar todo, es decir, tiene que recalcular todos los parámetros que permiten dibujar las entidades geométricas. Una capa que está inutilizada no interviene, no está a la vista, no se regenera, por lo tanto no afecta en los cálculos y esto se va a realizar hasta que esa capa vuelva a ser utilizable. Entonces es conveniente que las capas que en ese momento no nos estén siendo de utilidad, las marquemos de esta manera. El tercer botón es para eliminar una capa que ya hemos creado. Y el cuarto es para establecer una capa como la capa actual. Hay que recordar que todo lo que vayamos dibujando nosotros se va a ir colocando en la capa actual. Por eso es importante definir cuál de ellas va a ser. En este caso solo tenemos una capa, la capa 0, que aparece por default en cada dibujo nuevo. Pero ya que tengamos varias capas, pues tendremos que definir cuál de ellas va a ser la actual y la vamos a ir cambiando conforme se vaya requiriendo. Antes de crear una capa nueva, veamos algunas características interesantes del administrador de propiedades de capa. Una de ellas es que nosotros lo podemos mover, esta ventana, que es el administrador, lo podemos mover a cualquier parte, podemos cambiarle su tamaño. Vean cómo en este caso la columna donde la estoy moviendo se cambió al otro lado. Al acercarme al margen, cambia de lado, pero igual de aquí yo puedo cambiar su tamaño. Podemos anclarlo en los lados de la pantalla o arriba o abajo, de que no lo voy a hacer en este momento. Los iconos que tenemos aquí por el lado izquierdo arriba, el primero de ellos, el aspa, es para cerrar el administrador. ¿Sí? Ahí lo hemos cerrado. Lo vuelvo a abrir. El siguiente es para ocultar automáticamente este administrador. Si no me interesa cerrarlo, pero quiero que no me estorbe en el dibujo mientras permanece abierto, le marco para que se cierre automáticamente, puedo seguir dibujando y cuando yo venga y dé clic aquí, se va a volver a desplegar. En este caso no me interesa que se cierre automáticamente. Y otra situación importante son las propiedades. Aquí en las propiedades nosotros podemos desplazar, podemos cambiar el tamaño, podemos cerrarlo, lo mismo que hacíamos con esto. Permitir el anclaje, es decir, que quede fijo y pegado a los márgenes de la pantalla. El anclaje a la izquierda, el anclaje a la derecha, que se oculta automáticamente y la transparencia que debe tener.
Si por ejemplo configuramos transparencia, aquí está marcado que el administrador de propiedades de capa va a ser sólido, es decir, no va a tener nada de transparencia. Pero si desplazamos esta barrita hacia la izquierda, vemos cómo se va haciendo cada vez más transparente. Y pudiéramos nosotros dejarlo así, muy transparente, para no cerrarlo, que ya esté y no nos estorbe gran cosa en nuestro dibujo. Y además podemos configurar cuál va a ser su transparencia cuando pasemos el cursor del mouse por encima de ella. Ahí está que debe ser sólido. Y si lo recorremos hacia acá, pues va a ser, hasta lo máximo va a ser igual de transparente como ya hemos configurado aquí arriba. Lo voy a dejar así como sólido para que veamos qué pasa. Vamos a hacer clic para la vista preliminar. ¿Sí? Así es como se va a ver cuando le pasemos el ratón por encima y así cuando no lo pasemos. Si lo dejamos medianamente transparente, así se va a ver cuando le pasemos el ratón y así cuando no. Veamos. Miren. Ahí el ratón está fuera de la paleta de propiedades de capa. Ahí está dentro. Se ve menos transparente. Pero lo voy a dejar sólido en ambos casos para trabajarlo de la mejor manera en este video. Le vamos a dar clic en aceptar. Ahora sí vamos a crear capas. Vamos a dar clic en el botón para crear una capa nueva y cuando nosotros hacemos esto, automáticamente nos da la opción de establecer el nombre. Por default, los nombres se van poniendo como capa 1, capa 2, capa 3, así en forma consecutiva. Pero nosotros vamos a crear una capa donde vamos a colocar, por ejemplo, las líneas auxiliares. Y le vamos a poner como nombre LA. Los iconos que aparecen aquí en estas columnas son para establecer lo siguiente. El primero de ellos, que es como un foquito encendido, es para activar o desactivar la capa. Cuando la capa está activa, todos los elementos que estén dibujados en ella van a ser visibles. Si la inactivamos, los elementos no se van a ver, van a quedar ocultos, pero ahí van a estar, es decir, no se van a borrar. Van a seguir formando parte de nuestro dibujo, pero no van a estar visibles. Si nosotros damos un clic, aquí el foquito va a aparecer apagado. En ese momento quiere decir que la capa no está activa y por lo tanto los elementos no están visibles. Le vamos a dejar visible. Inutilizar, como lo explicaba anteriormente, es para que el dibujo que esté en esa capa no consuma recursos, ya que no se va a regenerar. Va a estar oculto, no se va a estar regenerando, por lo tanto no se va a recalcular hasta el momento que nosotros lo volvamos a hacer útil esa capa. Entonces se recalculará y se presentará de la manera correcta. El tercer icono, el del candadito, es para bloquear o desbloquear una capa. Una capa que está bloqueada no permite que sus elementos sean seleccionados, mucho menos que sean modificados o eliminados. Si nosotros queremos hacer cualquier transformación en un elemento, la capa debe estar desbloqueada. El cuarto icono es el de una impresora. Quiere decir que si está de esta manera, lo que esté dibujado en la capa se va a imprimir, es decir, se va a trazar. Si nosotros damos un clic, entonces aparece el círculo rojo con la diagonal, que significa que lo que esté en esa capa no se va a imprimir, es decir, no se va a trazar. En AutoCAD se utiliza trazar en lugar de imprimir. Enseguida tenemos el tipo de línea. Aquí vamos a establecer nosotros si vamos a utilizar línea continua, línea discontinua, línea punteada, línea de eje, etc. Aquí lo podemos cambiar. Inicialmente no tenemos más que el tipo de línea continua. Si queremos poner otro tipo de línea, tenemos que cargarlo. En este caso y en esta capa, pues vamos a utilizar el tipo de línea continua. Y también la capa debe ser trazable. Entonces ya lo dejamos marcado. El color. Aquí vamos a establecer nosotros el color que van a tener nuestros elementos. Y no hay que olvidarnos de que estamos trabajando en un espacio modelo que tiene un fondo oscuro. Por lo tanto, hay que utilizar colores claros para que se vean. En este caso, para las líneas auxiliares, yo voy a utilizar un color rojo. Este color rojo que aquí me parece como color 10. Ese es el índice, el color 10. También puedo utilizar un color verdadero y escoger entre millones de posibilidades aquí, cualquier combinación que yo quiera. ¿Sí? O bien irnos a los libros de colores y de ahí escoger el color que
que nos plazca. Pero en este caso, como había dicho, voy a escoger el color 10. Ese va a ser el color y todo lo que dibuje en esa capa va a aparecer en este color siempre y cuando la propiedad de color esté establecida por capa. Bien, ya tenemos el color, el tipo de línea, el grosor de la línea. Como estas son líneas auxiliares, lo voy a dejar el grosor por default o por defecto. Y cuando esto se vaya a imprimir con el trazo más delgado que pueda realizar la impresora que tengamos instalada. Enseguida la transparencia. ¿Qué tan transparente quiero yo que sean los elementos que estén en este dibujo? Pues no quiero que sean transparentes, por lo tanto lo voy a dejar en 0. Este botón dice inutilizar en las ventanas nuevas. Es para que cuando yo haga una nueva ventana, lo de esta capa quede inutilizada, o esta capa más bien quede inutilizada. En este caso no lo voy a activar. Y finalmente aquí en la descripción le voy a poner de qué se trata esta capa. Entonces doy un clic para seleccionar la capa y otro clic para poder editar el contenido. Entonces aquí le voy a poner que son líneas auxiliares. Y ya tengo formada mi primera capa. Cuando yo genere una capa nueva, se van a heredar las propiedades que yo establecí en la última capa. Es decir, hagan de cuenta que esto se va a copiar en una capa nueva y entonces ya me enfoco a cambiar. Entonces voy a generar una serie de capas y al final voy a hacer los cambios en cada una de ellas. Así tengo aquí líneas auxiliares, voy a ocupar otra capa para líneas delgadas, otra capa para líneas medianas, otra capa para líneas fuertes. Observen que estoy poniendo nada más las iniciales. Otra capa para línea del marco. Voy a ocupar otra capa. Dice línea M ya está en uso porque ya teníamos lo de las líneas medianas. Entonces le voy a cambiar aquí. Le voy a agregar MC, línea de marco. Y doy Enter. Crear otra capa para los textos de párrafo. Otra capa para los textos de título. Otra capa para los textos de marco. Y ven, yo puedo tener muchísimas capas. Muchísimas. Y eso me permitirá pues administrar mi dibujo. Ocupo otra capa para las cotas. Voy a poner así, CT, cotas. Otra capa para los textos del marco. Cuando hablo de los textos del marco, me estoy refiriendo a ese marco que le vamos a poner a la hoja en que se van a imprimir nuestros dibujos y que deberá llevar algunos datos, como el nombre del quien dibujó, el título de la lámina, el número, etc. ¿Qué otra capa podríamos tener? Una capa para líneas punteadas, por ejemplo. Líneas punteadas. No se repite el nombre, ok. Y bueno, ahora vean cómo ya generé incluso una capa de más ahí, una capa 1 que quizá no la voy a utilizar. Bueno, la voy a aprovechar para ver cómo las eliminamos. Esta capa 1 la selecciono y me voy al botón de suprimir, que es este que está aquí. Como no tiene nada dibujado la capa, no me aparece ningún aviso. Si tuviera elementos dibujados ya, entonces me aparecería una advertencia. Bien, vamos a establecer entonces las propiedades de cada capa. Esta, que fue la primera que hicimos, ya quedó con sus propiedades bien definidas. Vamos con la de las líneas. Va bien, esta es la que habíamos definido, líneas auxiliares. Esta que está aquí es la de las cotas. Me interesa que esté activa, que no esté inutilizada, que no esté bloqueada, que sea imprimible, pero el color se lo voy a establecer en un color verde. Y es un color verde claro porque no hay que olvidar que estamos dibujando en fondo oscuro. Y le doy clic en aceptar. Entonces ya tiene el color verde. Las cotas van a ser en color continuo. El grosor va a ser por default. Sin transparencia. Sin inutilizar las ventanas nuevas. Pero aquí debe ser cotas. Entonces doy un clic para seleccionar la capa y otro clic para editar. Cotas. Igual pude haber puesto el nombre completo aquí, cotas, y omitir la descripción, pero a veces aquí vamos a tener textos más largos que no encajarían muy bien aquí. O por ejemplo, si vamos a tener líneas auxiliares, líneas delgadas, líneas fuertes, líneas medianas,
a veces al ver la lista de nombres de capas, a lo mejor no alcanzamos a distinguir cuál es una y cuál es otra. Entonces, por lo tanto, conviene utilizar nombres cortos y aquí definir cuál es la clave que utilizamos para el nombre. Entonces, ya tenemos la capa de cotas, ya tenemos la de las líneas auxiliares. Vamos ahora con las líneas delgadas. Las líneas delgadas, que también van a estar activas, no van a estar inutilizadas, no van a estar bloqueadas, van a ser imprimibles, le vamos a asignar un color amarillo. En este caso, color 50. El tipo de línea va a ser continuo. El grosor de línea lo vamos a establecer como los estilógrafos que se utilizaban para dibujar a tinta china, un 0.18, que era uno de los estilógrafos más delgados. 0.18 y aquí van a ser líneas delgadas. Ya saben, un clic para seleccionar, otro clic para editar. Líneas delgadas. Bueno, aquí llevaba, para seguir como la anterior, la primera letra mayúscula. Ahí está, líneas delgadas. Vamos ahora con las líneas fuertes. Las líneas fuertes, esto no va a cambiar. Me voy a ir directo al color. Línea fuerte la voy a poner en un color azul. En este azul no lo escojo más oscuro porque, como he venido diciendo, el fondo es oscuro. Entonces, en este color azul, como son líneas fuertes, el grosor de línea lo voy a establecer en 0.70. Aquí está, 0.70. Y aquí le voy a cambiar entonces a líneas fuertes. Me voy a la siguiente capa, que son las líneas medianas. Voy a establecer el color de las líneas medianas en color naranja. Este que está aquí, el índice 30. Su grosor lo voy a poner en 0.35. Si se dan cuenta, la línea mediana pues va a ser del doble de grosor de la línea delgada. Y la línea fuerte va a ser del doble de grosor de la línea mediana. Y aquí serán entonces líneas medianas. Enseguida tenemos las líneas de marco. Las líneas de marco deben ser más fuertes todavía. Y como estas líneas de marco solo las vamos a utilizar en las presentaciones, no las vamos a utilizar en el modelo, las vamos a utilizar en las presentaciones, le vamos a asignar a este el color negro. Aunque cabe aclarar que lo que esté en color negro en el modelo va a aparecer en color blanco, mientras el fondo esté oscuro. Si cambiamos a un color claro, entonces sí va a aparecer en color negro. El grosor de línea lo vamos a poner en 1.20. Estas deben ser las líneas más gruesas del dibujo. 1.20. Transparencia 0, no inutilizar, y aquí le vamos a poner, no le vamos a poner línea, sino que le vamos a poner marco. Luego siguen las líneas punteadas. Esto sigue igual. Las líneas punteadas las vamos a poner también en color rojo y le vamos a poner un grosor como las líneas, bueno, entre la línea delgada y la línea mediana. Le vamos a poner un 0.25. 0.25. Y aquí la diferencia va a estar en que el tipo de línea va a ser discontinuo. Vamos a seleccionar y como aquí no aparece la línea discontinua, vamos a dar clic en cargar y vamos a escoger aquí la primera opción que tenemos. Acá ISO 02W100. Esa va a ser. La seleccionamos y la volvemos a seleccionar aquí. Y aceptar. Entonces lo que esté en esta capa va a ser en líneas punteadas. Y también la vamos a dejar así en color rojo como las líneas auxiliares. Nos vamos entonces a la descripción y vamos a ponerle líneas punteadas o discontinuas. Enseguida tenemos el texto del marco. El texto de marco, como esto va a estar en la presentación también, lo vamos a poner en color negro. Color negro, tipo de línea continuo. El grosor va a ser por default. Y aquí, texto del marco. Vamos con el texto de párrafo. Pero miren, el texto del marco, aquí accidentalmente lo dejé apagado. Yo lo voy a dejar encendido. El texto de párrafo lo vamos a poner, a ver, en un color que no hayamos utilizado aquí.
Vamos a ponerle un color morado. Ese color. Su grosor va a ser por default transparencia. Entonces aquí vamos a ponerle texto de párrafo. Y el texto de título, vamos a poner otro color igual morado, pero un poquito más fuerte. Este, por ejemplo, el 190. Y vamos a ponerle aquí texto de título. ¿Cuál es la diferencia a la hora de establecer un texto de párrafo en texto de título? La diferencia es que el texto de título va en una sola línea y el texto de párrafo va en varias líneas. Y así lo vamos a seleccionar nosotros cuando vayamos a emplear ese comando. Nos falta otra capa que va a ser muy importante cuando trabajemos con las presentaciones y es la capa para las ventanas gráficas. Entonces vamos a generar una nueva capa. Acuérdense, miren cómo se copió todo lo de la última capa, se copió aquí. Entonces esta capa va a ser VG, es decir, ventana gráfica. La diferencia que va a tener esta capa con las otras es que la ventana gráfica no va a ser trazable. No queremos que se trace, ¿no? O sea, que no se imprima. El color, pues vamos a asignarle un color café. Un color café y café oscuro porque esto solo va a aparecer en la presentación. Va a ser continuo, el grosor va a ser por default. Aquí le vamos a poner entonces ventana gráfica. Y con esto ya tenemos nosotros generadas nuestras capas. Si queremos cambiar la capa actual, ahorita es la capa 0. Y yo quiero que, por ejemplo, la capa actual sea la de las líneas auxiliares. Entonces me vengo y la selecciono y marco con este icono esa capa como la capa actual. Y así lo voy a dejar. Cuando hacemos esto, observen que aquí en la lista de nombres de capa, ahí ya se actualizó y ahora aparece la de líneas auxiliares. Miren, si pongo la de líneas medianas y la pongo como actual, aquí cambió, ¿sí? Y el color también, el color del objeto, aquí también cambió al color de la capa porque está establecido por capa. Entonces lo regreso a líneas auxiliares, lo dejo como capa actual y voy a cerrar el administrador. Entonces cierro el administrador de propiedades de capa y vamos a ver enseguida algunos dibujos que los vamos a ir ubicando en las diferentes capas para ver cómo los podemos manejar. Voy a dibujar algunos elementos en la capa de líneas auxiliares. Voy a activar el modo orto y voy a trazar algunas líneas, por ejemplo esta línea horizontal. Por acá voy a trazar otra horizontal. Aquí voy a trazar otra. No les estoy poniendo medida. Simple y sencillamente son líneas horizontales. Y ahora voy a trazar algunas verticales. Solo para que me sirvan como referencia para trazar otros elementos en otras capas. Bien, eso lo tengo en la capa de líneas auxiliares. Ahora yo quiero dibujar círculos. En cada intersección de esta voy a dibujar un círculo. Voy a activar la referencia objetos para que sea más fácil. Y voy a trazar aquí un círculo con un radio de 10. Un círculo con un radio de 10. Ah, pero este círculo yo no quería que estuviera en la capa de líneas auxiliares, sino quiero que esté en la capa de líneas delgadas. Entonces, yo puedo eliminarlo, cambiar aquí la capa a líneas delgadas y luego volverlo a dibujar aquí con un radio de 10 y ahí quedó. Vean cómo el color es el que corresponde a las líneas delgadas. Pero voy a deshacer todo esto y me voy a regresar a donde estaba el círculo en la capa de líneas auxiliares. Porque la otra forma es
seleccionar ese círculo y luego establecer la capa en la que lo quiero colocar, en líneas delgadas. Ahí está. Entonces yo puedo poner un elemento en una capa, ya sea primero estableciendo la capa actual y luego haciendo el dibujo, o bien primero hago el dibujo y después lo selecciono y selecciono la capa en la que debe estar ese dibujo. La diferencia está en que aquí la capa actual, vean cómo yo cambié este dibujo a la capa de líneas delgadas, pero la capa actual sigue siendo la capa de líneas auxiliares. Si yo quiero dibujar más círculos como este, acá, tengo que cambiarme mejor a la capa de líneas delgadas. O bien, a menos que yo quiera copiar este círculo, ¿sí? Lo copio con punto base y lo pego. Se copia con todas sus propiedades y una de esas propiedades es precisamente la capa. Te lo voy a poner aquí también, aquí y aquí. Ahora, voy a dibujar en otra capa, en la de líneas fuertes, voy a dibujar unos pequeños rectángulos de 10 por 20. Entonces me voy a rectángulo, lo voy a poner aquí, le voy a poner 10,20 y esos rectángulos los voy a poner aquí donde no puse círculos. Para esto yo voy a requerir que aquí esté el centro geométrico activado para poder localizar el centro de este rectángulo. Entonces voy a seleccionarlo, copiar, busco el centro geométrico, ya apareció ahí, lo selecciono y lo voy a pegar aquí, aquí, lo voy a pegar también aquí y aquí. Y este lo voy a borrar. Entonces ya tengo elementos dibujados en líneas auxiliares, líneas delgadas y líneas fuertes. Aquí no se aprecia el grosor de las líneas porque es algo que no tenemos activado. Para eso se utiliza este botón. Vean cómo está desactivado. Si lo activamos, entonces sí ya podemos observar alguna diferencia en las líneas. Exagerada un poquito, pero se ve la diferencia. Para dibujar es mejor tenerlo desactivado. Y ya cuando vayamos a presentación, pues ahí sí conviene tenerlo activado. Bien, vamos ahora a la capa de líneas medianas. Ah, perdón, esta no es la capa. Las capas están aquí. Líneas medianas, que yo sé que es LM. ¿Sí? Y ahí voy a dibujar un cuadrado que encierre todo esto. O más bien un rectángulo. Bien, tenemos otra capa que es para poner cotas. Es esta que está en verde. Y esta nos va a servir para establecer algunas medidas. Por ejemplo, voy a poner algunas cotas lineales. Cotas lineales. Yo quiero poner, por ejemplo, la distancia que hay de este punto a este, la quiero establecer aquí, que se ve muy chiquito porque así está configurada la escala de la acotación. No importa, lo único que quiero es que se muestren los elementos. Voy a poner otra de aquí, por ejemplo, de aquí hasta acá. Lo voy a poner acá. Y bien, si yo quiero en un momento dado que no se muestren estos círculos, pues voy a ocultar la capa en la que están, pero muchas veces no sabemos en qué capa están. Pues voy a seleccionar uno de ellos y vean cómo aquí me dice la capa en la que está ese círculo. Y yo sé que todos los demás están en la misma capa. Entonces, lo que voy a hacer es ocultar la capa donde están los círculos, que es la de LD. Voy a apagar el foquito. Y vean cómo todos los círculos desaparecieron de la vista. No se han borrado. No se han borrado. Simple y sencillamente no se ven. La capa está oculta. No se ve. Igual lo podemos hacer con las líneas auxiliares. A ver, líneas auxiliares, las apagamos. Y ya no se ven. Podemos encender las líneas delgadas. Y ven, ya aparecen los círculos otra vez. Podemos encender las líneas auxiliares. Y ya aparece. Ahora bien, si ustedes observan, yo me acerco a un elemento, se resalta, ¿sí? Pero no le he dado clic, no lo he seleccionado. Si yo le doy clic al círculo aquí, por ejemplo, lo selecciono. Si a este le doy clic, lo selecciono. Y ya no me aparecen las capas aquí porque están en diferente capa. Le doy clic aquí y lo selecciono. Ok. Y al seleccionarlo yo puedo moverlo a otro lugar, puedo cambiar sus propiedades. Es decir, por ejemplo, este círculo yo lo puedo extender más.
no lo voy a hacer. O lo puedo mover a otro lado, tampoco lo voy a hacer. El caso es que los puedo seleccionar porque no están bloqueados. Si yo selecciono una capa de aquí, por ejemplo la de líneas delgadas, y cierro el candadito, ahora vean cómo se ven más tenues, se ven más opacos esos círculos que están en la capa de líneas delgadas. Pero ahora yo no lo puedo seleccionar. ¿Sí? Le doy clic y queda resaltado, pero no puedo moverlo. No aparecen los pensamientos para que yo lo pueda mover o para que lo pueda hacer más grande. Ni siquiera lo puedo suprimir. Si ahí presiono la tecla suprimir, vean, no pasa nada. No se borra. Para poder hacer algo de eso, necesito que la capa esté desbloqueada. Ahora bien, si yo inutilizo la capa donde están las cotas, que es aquí con el solecito, dice, no se puede inutilizar porque es la actual. Tiene razón, es la capa actual. Voy a cambiar la capa actual a la capa 0, por ejemplo. Y ahora sí voy a inutilizar la capa de cotas. Ahora sí, miren, no se ve. Pero cuando yo haga algún movimiento, por ejemplo un zoom de alejamiento, todo se tiene que recalcular. Entonces, la computadora tiene que hacer una serie de operaciones, muchísimas operaciones, para calcular cada uno de los elementos que están dibujados. Y cada vez que haga un cambio, tiene que volver a recalcular todo. No lo notamos por la potencia que tienen las computadoras y que pueden realizar millones de operaciones por segundo. Pero conforme vayamos metiendo más elementos y más elementos y más elementos y todo se tenga que ir redibujando, nos vamos a dar cuenta que entonces sí, el programa como que se empieza a hacer un poco más lento. Pues bien, esa capa que está inutilizada no está absorbiendo recursos, no se está recalculando, no se regenera. Y esa es la ventaja de tener capas inutilizadas. No está borrada, porque en el momento que yo la ponga como capa útil otra vez, o sea, cuando ya la reutilice, entonces sí, AutoCAD la regenera y me la muestra correctamente, es decir, donde debe estar y como debe estar. Entonces ese va a ser el manejo que le vamos a dar a las capas. Pero ahora hay que ver algo más. Ahorita estamos en el espacio modelo. Y si nosotros abrimos el administrador de propiedades de capa, observamos que tenemos una columna para el color, una columna para el tipo de línea, una columna para el grosor, una columna para la transparencia y así sucesivamente. Bien, lo voy a cerrar y me voy a cambiar a una de las presentaciones. Por default aparecen dos en el dibujo. Voy a cambiar a una de ellas. Y aquí tengo mi presentación. Este rectángulo, bueno, en primer lugar, este rectángulo en blanco que vemos es la hoja donde se va a imprimir mi dibujo. Es la hoja en la que se va a imprimir. Y esta línea punteada son los márgenes que hay de acuerdo a la impresora que tenga configurada en ese momento. El siguiente rectángulo, este que está aquí, es la ventana gráfica. Esta es la ventana que nos muestra lo que hay en el espacio modelo. ¿Sí? Es una ventana que muestra lo que yo tengo dibujado en el espacio modelo. Y vean cómo cuando yo escogí los colores tenues acá en el modelo, que aquí sí resaltan muy bien el azul, el rojo, el amarillo, el verde, resaltan muy bien. En la presentación no resaltan tanto porque el fondo es blanco, es decir, tengo el fondo del color del papel. Y en eso tengo que pensar al momento que se vaya a imprimir. Pues bien, cuando yo active el administrador de propiedades de capa, estando en una presentación, me van a aparecer columnas adicionales. Porque ahora ya tengo dos columnas para el color del espacio modelo y el color de la ventana gráfica. Así, por ejemplo, yo quiero que las cotas en la ventana gráfica me aparezcan, ok, en verde, pero un verde más oscuro porque el fondo es de color blanco, entonces necesito que salga un color más oscuro para que resalte bien en el blanco. Vean esta capa que apareció aquí, que no la hicimos nosotros, Depth Points. Es una capa que automáticamente la genera AutoCAD en el momento que la ocupa. La genera para establecer referencia a algunos puntos de los que hemos dibujado. Pero esta capa tiene la particularidad de que no se imprime. ¿Sí? Está marcada como no imprimible. Si la queremos cambiar nosotros, vean, no se puede cambiar porque AutoCAD por default así la establece. Entonces, como es una capa que no la vamos a utilizar nosotros, incluso ni siquiera vemos lo que hay en esa capa, pues entonces no se va a imprimir, pero tenemos que tener mucho cuidado. Que muchas veces por accidente nosotros dibujamos algo en esa capa y cuando mandamos a imprimir, eso que dibujamos no aparece, no se imprime.
Entonces tenemos que verificar que no pongamos nada nosotros en la capa Depth Points. Bien, entonces vamos ahora con la capa líneas auxiliares, que la pusimos en rojo, pero un rojo muy brillante. Vamos a poner un color más oscuro aquí. Vamos a escoger un color guinda, por ejemplo, para las líneas auxiliares. Para las líneas delgadas tenemos el amarillo, pero el amarillo no se va a ver al imprimirlo. Entonces vamos a escoger un color gris. E incluso estas líneas deberían de ser de preferencia en color negro, porque a final de cuentas se van a imprimir con el grosor que tengan. Entonces la vamos a poner en un gris oscuro, y las medianas y la fuerte la vamos a poner en negro. Líneas fuertes en negro, líneas medianas también en negro. Las líneas del marco ya están en negro. Las líneas punteadas las vamos a poner igual que las auxiliares en un color guinda. El texto del marco ya está en negro. El texto de párrafo lo vamos a poner en un color café. El índice 35, al igual que el texto del título, en el índice 35, y tal como está la ventana gráfica, ¿no? En 35. Entonces, cuando nosotros dibujemos algo en una de estas capas, pero que lo hagamos aquí en el papel, como está ahorita, va a aparecer con los colores de la ventana gráfica. Y cuando dibujemos en el espacio modelo, va a aparecer con los colores que originalmente habíamos asignado. ¿Cómo vamos a saber cuando estamos en la ventana gráfica, es decir, cuando estamos en el papel y cuando estamos en el modelo? Pues bien, aquí cuando la línea de la ventana gráfica aparece delgada, es porque lo que dibujemos lo vamos a dibujar sobre el papel. Y lo que se dibuja en el papel no aparece en el modelo. En cambio, lo que se dibuja en el modelo sí aparece en el papel. Les pongo un ejemplo. La línea aquí está delgada, quiere decir que lo que yo dibuje va a estar en el espacio de papel. Voy a escoger una capa, por ejemplo la de líneas delgadas, y voy a dibujar un círculo. Este círculo lo voy a poner aquí. ¿Sí? Vean cómo inicialmente aparecía en amarillo, porque la capa de líneas delgadas es en amarillo en el espacio modelo. Pero al estar en el espacio papel, automáticamente tomó el color café oscuro que le asignamos a la ventana gráfica. Si me voy acá al modelo, vean que ese círculo que yo dibujé no aparece, no se ve, porque no está dibujado en modelo, está dibujado en papel. Me regreso aquí. Ahora, si yo quiero dibujar un círculo que sí aparezca en el modelo, doy un doble clic aquí adentro de la ventana gráfica y vean cómo ahora aparece en color grueso. Perdón, aparece con línea gruesa. Quiere decir que lo que yo haga aquí va a estar en modelo. Incluso aparece el icono del SCP, es decir, del sistema de coordenadas personales. Aparece estas opciones que también nos aparecen en el modelo. Entonces, si yo ahora trazo otro círculo en la misma capa de líneas delgadas, voy a trazar el círculo. Y ya está. Vean cómo aparece en color amarillo. Y si me voy al modelo, aquí está el círculo que acabo de trazar. Pero este círculo no lo ocupo, lo voy a eliminar. Y me regreso a la presentación. Bueno, ahorita para que no nos estorbe, este círculo que dibujé, lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Pero ¿cómo lo elimino? Miren, no lo puedo seleccionar. ¿Por qué no lo puedo seleccionar? Observen la línea gruesa. Estoy en el modelo y el círculo está en el papel. Me voy a cambiar el papel. Doy un doble clic fuera de la ventana gráfica. Ahora sí, lo puedo seleccionar y lo elimino. Ahora bien, la ventana gráfica, que les decía, es la ventana que tenemos hacia el espacio modelo. Nosotros le podemos cambiar su tamaño, como si fuera un rectángulo cualquiera. Miren, arrastrando los pinzamientos. En este caso está activado el modo orto, por eso se mueve así, pero si lo desactivo, el modo orto está acá. Y ya lo voy a hacer lo más grande que pueda dentro de las líneas de los márgenes. Allí voy a poner la ventana gráfica. Si yo no quiero que se vea este rectángulo que me está
marcando los límites de la ventana gráfica. Pues hay que recordar, esto yo lo debo de poner no en la capa 0, sino en la capa de ventana gráfica. ¿Sí? Ahí aparece ahora en color café. Bueno, si no quiero que se vea, simple y sencillamente la capa de ventana gráfica la apago y ya no se van a ver esos límites. Bien, hasta aquí llegamos con la parte de las capas. No sin antes volver a activar la de ventana gráfica. Y en un siguiente video, pues vamos a ver cómo trabajar con la ventana gráfica y vamos a hacer el marco para ya poder ir poniendo nuestros dibujos ahí.